Dios les bendiga, les saluda el pastor Ricardo Gómez. Una vez más estoy junto al pastor Carlos Flores para una nueva emisión del programa Así dice la Biblia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda de estar acá en este programa que ha sido una bendición hasta el día de hoy. Dios te bendiga, hermano Carlos. Dios te bendiga, Ricardo. Sean todos bienvenidos a su programa Así dice la Biblia. Es un placer para ambos estar nuevamente con ustedes, disertando, hablando sobre la importancia de la palabra de Dios en estos tiempos, como lo hemos dicho durante ya los dos programas anteriores, tan tumultuosos, pero la luz de la palabra de Dios nos va a permitir enderezar nuestros pasos y nuestros caminos. Por eso, no se despegue, siga con nosotros, porque creo enormemente que el Señor va a traer revelación a sus vidas. Amén. Gracias, Carlos. Y bueno, saludamos a nuestro pastor, hermano Juan José Gómez, Amén. a la iglesia en Quinta Crespo, Caracas, y a todo aquel que se conecta porque es una persona que ha aprendido el valor y la importancia de escudriñar la palabra de Dios. No todos les gusta escudriñar, no todos les gusta ir mar adentro. Siempre me ponen el ejemplo cuando hablo de esto del manual de instrucciones, ¿no? Cuando uno compra algo, poca gente le gusta leer el manual, sino que quiere hacer las cosas a su manera. Y hay cristianos que no entienden que la Biblia es nuestro manual y quieren hacer las cosas a su manera. Pero aquí estamos aprendiendo algo nuevo cada día. La Biblia dice pues que sus misericordias son nuevas cada mañana y que la palabra pues es algo poderoso para el cristiano. Pero ¿cómo usted puede aprender de la palabra de Dios si no lee, si no estudia, si no se preocupa por aprender de Dios? Así que estamos hoy haciendo el tercer programa sobre este tema general de exégesis sobre la Biblia y la homosexualidad. El primer programa estuvimos haciendo una exégesis acerca de la homosexualidad. Hablamos en el aspecto etimológico, lingüístico, histórico, geográfico. Hablamos desde el principio, ¿cierto? Desde el Génesis por allá. Tocamos los días de Noé, tocamos los días de Lot, tocamos también, llegamos hasta Jonás, amén, Nínive. Y fue un programa muy hermoso donde aprendimos mucha historia, recibimos muchos comentarios sobre este tema. El segundo programa estuvimos hablando un poco más del área apologética del cristianismo, la defensa de este tema y cómo la homosexualidad es percibida como pecado. Romanos capítulo 1 pues fue el tema central, la cita central, y pues estábamos viendo en ese tiempo, ¿no? de Jesús, del nacimiento de la iglesia primitiva, cómo era percibido la homosexualidad en esa época. Ahora, el día de hoy, hermano Carlos, vamos a estar hablando sobre este tema, señal importante que demuestra los acontecimientos de la venida de Cristo. Es decir, vamos a hablar en el área escatológica, ¿no? Creo que un buen estudio teológico tiene estas tres áreas o estos tres aspectos: exégesis, apologética, escatología. Es decir, vamos al principio, vamos a ver de dónde viene, luego aprendemos a defender lo que creemos y ahora pues vamos a entender por la palabra de Dios qué sigue, ¿no? Porque cuando la Biblia dice que la palabra es luz, es una lámpara, ¿para qué se usa una luz? Por ejemplo, cuando uno conduce un vehículo en la noche, la luz nos indica el camino a donde vamos. No sabemos todavía el destino final, pero la luz nos permite llegar. Y creo que en estos tiempos, por ejemplo, tiempos de pandemia, tiempos que son difíciles de entender, cuando nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, podemos entender muchas cosas que nuestra mente no nos permite entender con claridad. Ahora, Carlos, vamos a entrar en materia. Quiero hablar de algo o quiero preguntarte sobre el ateísmo. ¿Qué tiene que ver el ateísmo con esta condición del hombre? Claramente, estimado, muchísimo, ¿no? El apóstol Pablo, primero como decía el hermano Ricardo, en teología, cuando uno estudia teología, le enseñan de que para poder desarrollar unos mejores conceptos, sobre todo de la palabra de Dios, es importante lo que tú decías, ¿no? Hacer exégesis para poder desarrollar una buena apologética, una buena defensa y lógicamente visualizar esa escatología. El apóstol Pablo
no escapaba de esto, Ricardo. El apóstol Pablo aventajaba a sus colegas apóstoles por condiciones, pues era el más preparado de todos los apóstoles en su momento y tenía una mejor estructura de pensamiento para desarrollar lo que él llamaba en aquel momento cualquier tipo de filosofía, ¿no? Sobre todo porque él tenía un sueño, ¿no? Así como Martin Luther King decía que tenía un sueño, había un sueño para el apóstol Pablo. Era el poder llegar al centro de la cultura romana, que era Roma propiamente, y inundar con el germen del evangelio para que así de una u otra manera poder atacar el frente tal vez de tanta perversión que existía en aquel momento en el Imperio Romano, ¿no? Pero lo que tú venías desarrollando, ¿no? El libro de Romanos capítulo 1, los estudiosos del libro de Romanos pueden desarrollar de cómo el apóstol Pablo afrontaba el libro de Romanos con las terminologías de pecado, ¿no? Pero quiero que lo entendamos porque para la cultura romana el término pecado pues, era anormal realmente. No existía el término de pecado para el pueblo romano. Pero él comienza explicando en el capítulo 1 a una reciente comunidad cristiana, judía romana, griega también, que estaban escuchando cómo poco a poco, la religión y la política se estaban entrelazando, ¿no? A pesar de que hay muchos estados laicos, pero la religión y la política en Roma se estaban entrelazando. Cuando Roma se forma como república, pues no era un estado laico, pero a medida que se fue desarrollando, la cultura romana fue desarrollando esta fusión entre religión y política, ¿no? Hasta el punto de que los emperadores de la época comenzaban a considerarse como dioses. Eso era algo anormal, vuelvo y repito, para la cultura romana. Los griegos, previos de este imperio romano, habían entendido que ellos no se consideraban dioses, tenían cualquier cantidad de dioses, pero sus emperadores o los príncipes de Grecia en su momento, de todas las islas que pertenecían, ninguno era considerado como un dios. Tenían sus dioses, ¿no? De hecho, los griegos, cuando acabaron con la cultura babilónica y medo-persa, ellos le llamaban bárbaros también dentro de su cultura, porque ellos, algunos de esos reyes, se consideraban Dios. Hay un término para observar el término exegético hasta de los términos o eslogan. Cuando nosotros hablamos Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿tú piensas a quién nos referimos? Dios, por supuesto. Todo el mundo piensa a Jesús, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la primera vez que se acuñó ese término, Rey de Reyes y Señor de Señores, fue a Asuero, Artajerjes. El primer hombre en el mundo que se puso el eslogan Rey de Reyes y Señor de Señores no fue a Jesús, sino a Artajerjes, en donde él se consideraba de que era un dios medo-persa. Los griegos vinieron, se apoderaron pues, de aquella cultura y pues abolieron en este caso las terminologías de reyes dios. Pablo, que estaba en aquel momento, era conocedor de la cultura filosófica romana, decía de que se estaba desarrollando algo no muy normal dentro del pensamiento cultural de Roma. Y esto se llama en filosofía contracultura. Pablo decía, se está desarrollando algo que no me gusta, en donde esto ha traído como consecuencia de que se desarrolle otro proceso de perversión como la homosexualidad, en este caso como la sodomía, como se veía en aquel momento. Pero las bases iniciales para caer en ese proceso que explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 fue el ateísmo, ¿no? Y el ateísmo pues realmente es una tesis que se usa como ponencia diciendo que Dios no existe. El ateísmo no es algo nuevo, tampoco es que es algo que de reciente data, ¿no? Del apóstol Pablo, por ejemplo. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en el Salmo, hay un Salmo en donde David expresa 1000 años antes de Cristo, Salmos 14:1, ya como había en aquel momento, en los tiempos de David, personas que tenían conceptos ateos. De hecho, él escribe y dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Hay personas en la época de David que decían, no existe Dios. No existe Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, no es nada ilógico decir por qué el ateísmo ha crecido tanto en los últimos tiempos. De hecho, hay una estadística que dice que la población del mundo, actualmente el 10% de la población del mundo es atea. Imagínate el crecimiento exponencial que ha tenido esta contracultura filosófica dentro del movimiento demográfico del mundo. Carlos, espero hayas venido preparado
¿Por qué? Te voy a bombardear de preguntas porque esto es muy interesante. Y te digo que es interesante porque uno como cristiano está afianzado en la creencia de Dios, siente la presencia de Dios y todo, pero a veces ignoramos lo que sucede afuera, ¿no? Y realmente pues esto es como que es una moda filosófica en las universidades y uno ve pues como un mover en las esferas intelectuales, por llamarlo de alguna forma. Eh, Primero te hago esta pregunta, ¿por qué más y más personas se vuelven ateas? Tan sencillo como algo, ¿no? Ellos no aceptan que haya un libro, ¿sí?, que te diga cómo debes vivir, convivir, hablar, expresarte, amar, formar. Y eso lo hace la Biblia. Ninguno de los libros religiosos, siempre lo explico de esa manera, el Corán no te lo expresa de esa manera. De hecho, el yihad nace acerca del proceso del Corán, puedes matar. Cuando tú lees los Vedas, tampoco. Cuando tú lees los Tripitakas, tampoco. Y cuando estudiaba teología, cuando leí estos libros, me marcaban de que no tenía una base moral. Es decir, el hombre lo primero que quiere decir en su vida es que no le gusta que le digan que haga las cosas malas. Estás haciendo malas cosas. Al hombre no le gusta. Tú le regañas a un niño y él medio se molesta porque tú le estás diciendo que no haga esas cosas. Pero tú sabes que está mal. Entonces, es lógico. Nadie quiere que le diga que está equivocado. A nadie le gusta que le digan que debe regirse por principios, por ética y moral. Es lógico, los ateos, su base filosófica se basa en no existe Dios, no existe ética, no existe moral, porque si Dios no existe, yo puedo tener mi ética y puedo tener mi propia moral. Interesante. Entonces, se puede decir que esta gente, y más aún, supongo yo, no tengo una base para afirmarlo, pero es lo que mi mente me dice, ¿no? Digamos que hoy en día los adelantos, los estudios, los avances, la gente le gusta buscarle la explicación a todo. Sí, claro. Entonces, mientras más intelectual te crees, más sabio te crees, dependes menos de Dios o empiezas a verlo más como una fábula, como una utopía, como algo que realmente no es real, ¿no? Supongo que por allí puede venir. Totalmente. Puede venir la cosa y ojalá la gente que nos está viendo, los hermanos, puedan entender que estos temas son importantes, analizarlo, incluso para evangelizar. Y bueno, lo que tú dices, porque yo a veces escucho predicadores, colegas también, que dicen, bueno, lo que pasa es que de una u otra manera nosotros debemos aprender a pescar, claro. Y yo creo que hay una manera de pescar con red, con caña de pescar, otros con arpón. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras pescar, tú tienes que prepararte para hacer. Yo creo que si yo nunca he usado un arpón, no debe ser tan fácil el usarlo. Debo tener una preparación previa porque es un arma. Como si estuviera manejando una escopeta, me he de imaginar yo. Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo, estos temas son fundamentales porque creo que el Evangelio quiere irrumpir a muchas culturas, ¿no? Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo fue escogido, el Señor le dijo, este me es útil, inclusive hasta para los judíos, pero también hasta la presencia de los emperadores. Y a veces nosotros creemos en extrema unción. Yo creo en la unción poderosa del poder del Señor, pero yo digo que el apóstol Pedro también tenía, ¿no?, unción, pero Pedro salió apedreado de Antioquía. Y la expansión del evangelio se debió mucho al poder de la presencia del Señor que tenía también y expandía el evangelio a través del apóstol Pablo. Pero Pablo, como decía con precedentes, tenía una preparación previa para poder llegarle a esas personas e irrumpir en la cultura romana, que no era una cultura fácil tampoco, ¿no? Sí, es que de hecho el mandato del Señor fue claro, ¿no? Y lleva el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Entonces, no se le puede llegar a este tipo de personas si nosotros no manejamos, ¿no? O por lo menos conocemos qué es lo que está sucediendo. Porque todas las historias que están en la palabra de Dios tienen un precedente, tienen una razón de ser. Y fíjate que nosotros como cristianos siempre nos damos cuenta, como la cita que mencionaste la semana pasada, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros vemos evidencia de Dios. Pero, ¿por qué existe aún el ateísmo con tanta evidencia cierta de Dios?
te voy a contestar con otra pregunta que lo desarrollan y lo hacen los ateos, ¿no? Ellos dicen, pero si Dios existe, ¿por qué Dios no se revela, ¿no?, a la gente probando que Él existe, ¿no? Eso es lo que dicen. Ellos te contestan, pero seguramente si Dios apareciera, todos creeríamos en Él, ¿no? Primero, Dios no está interesado en que usted esté en convencer a la gente que existe o no existe. Dios no está interesado en eso. Es decir, Dios está interesado en salvar a la humanidad y que crean en Él por fe. Primero aclaramos eso a nivel teológico. Dios no está interesado en que usted se convenza de que existe o no existe, porque Dios existe sin que usted piense que no existe. Es una cosa filosófica contracultural. Ahora bien, Dios se puede aparecer en este momento y decir de que aquí estoy yo. De hecho, Él se apareció, murió en la cruz del Calvario, resucitó, y todavía la gente no cree. Jesucristo, hablando en la historia del rico y Lázaro, ¿te recuerdas? Para los que nos escuchan, recuérdense de que la historia del rico y Lázaro es una historia, no es una parábola. Muchos pueden decir una parábola. No es una parábola porque las parábolas nunca dicen nombre de personas. Es una historia. Eso es bueno saberlo para entender el ámbito lingüístico exegético. Esta historia, que es el único lugar en cualquier libro del mundo que me dice qué hay después de la muerte, sobre la historia del rico y Lázaro. Al finalizar, no voy a caer en esa parte exegética, Jesús, haciendo referencia acerca de lo que en aquel momento le decía a Abraham, que tenía en aquel momento, que habían personas que le predicaban y profetizaban que eso existía, y en su momento le dice que si aún alguno viniera de entre los muertos, ellos no iban a creer. Jesús estaba profetizándose de sí mismo, que aún diciendo él, yo voy a resucitar, no iban a creer en él. Entonces, para que te veas que todavía el Señor estaba desarrollando ese proceso. Pero tú puedes leer, por ejemplo, los libros de Génesis del capítulo 6 al capítulo 9, 4 o 5 capítulos, y tú vas a ver de que el Señor manifestó su poder ante el mundo, destruyó al mundo por la obsesión de las huestes espirituales de perversión sexual, es lo que veníamos hablando. Noé se baja del arca, sus hijos, pero todavía el germen del pecado comenzó a fermentar dentro de sus vidas y decir Dios no existe. Entonces, ¿se les apareció a ellos? Sí, claro que sí, pero ellos decían en su corazón, bueno, no quiero seguir a Dios. También usted lee el libro de Éxodo, historia de los egipcios, historia bíblica también, y tú puedes ver cómo el Señor se desarrolló dos culturas, la hebrea y la egipcia. Y ninguna de las dos culturas, porque los hebreos salieron al desierto y también como que Dios no existiera. Y el imperio egipcio decayó y cayó totalmente por el poder de la mano de Dios. Sabían que el Dios de Israel era el Dios verdadero, pero tampoco creyeron. Entonces Dios se manifestó. Y si lo vamos del ámbito bíblico para los creyentes, vemos que, por ejemplo, Elías, en 1 de Reyes capítulo 18, versículo 19, le hace un reto a los profetas de Baal, en la época del rey Acab y Jezabel, y los reta. El Dios que conteste por medio de fuego será el Dios. Mató a muchísimos profetas de Baal y todavía el pueblo siguió no creyendo en Dios. Entonces, Dios no está interesado en que tú creas en Él, sino que tú estés convencido por fe de su existencia. Entonces, ¿creyó la gente que Dios existe? Sí, en un momento. La gente creyó, pero ¿se volvieron de sus malos caminos? No. Entonces, el ateísmo tiene una base filosófica errada. Y por eso la respuesta que me estás diciendo, la pregunta que me estabas haciendo, realmente por ignorancia. Y David lo dijo, por necios. Y me recuerdo ahorita de una porción, lo voy a leer rápidamente acá, Lucas 18, 7 y 8. Dice acá, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. El verso 8 dice, o dijo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y es algo escatológico también. Claro. Porque habla de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Y lanza esta pregunta y pareciera ser que el ateísmo está muy ligado a lo contrario a la fe. La Biblia lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros creemos en Dios por fe, ¿no? Sabemos que podemos desarrollar un estudio de la fe y nos damos cuenta que el ateísmo pues es totalmente lo opuesto. No necesito fe. ¿Para qué la fe? ¿Cómo yo voy a creer en alguien que no veo? ¿Cómo voy a creer en algo si yo puedo estudiar, yo puedo trabajar, yo puedo hacer y deshacer, ¿no? Tengo la tecnología, tengo la ciencia, tengo muchas cosas y siento que por allí como que viene esa necedad
que está pues haciéndose de cada vez más personas, ¿no? Y la iglesia tiene que estar muy preparada para esto. Manejar y entender cómo el enemigo puede usar esto, incluso para querer meterse con nuestra gente. Y creo que es el momento en el que nosotros como iglesia meditemos en todas estas cosas porque son realmente importantes. Ahora, hermano Carlos, ¿existe una relación directa entre el ateísmo y la homosexualidad? Totalmente. Bueno, de hecho, la tesis del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 se basa en esto, ¿no? Él escribe, profesando siendo sabios. Ellos profesaban que eran sabios. Y desde allí comienza a desarrollar todo el concepto de la condición de que, bueno, si existe la creencia de que somos sabios, no necesito a alguien que me rija a través de ética y moral mis tiempos y mi espacio, ¿no? Primero, la homosexualidad es un movimiento que primero desliga la condición natural del individuo, y eso es importante, ¿no? Y es como una predisposición ante la aceptación de por qué Dios no los acepta de esa manera, ¿no? Y decíamos, Dios ama al pecador, mas no ama al pecado, ¿no? María Carveni desarrolló estas supuestas teorías que lo hablamos en la primera, en la primera conversación que tuvimos, ¿no? Una teoría basada que dio cimientos y desarrollos en la estructura de pensamiento del siglo XVII y XVIII a hombres, por ejemplo, como Charles Darwin. Charles Darwin, así como hablamos en el primer tema, que María Carveni es el creador del ateísmo jurídico, Charles Darwin es el creador del ateísmo biológico. Y él también asintió en su momento ciertos principios culturales, ¿no? Primero Darwin, muchas personas han estudiado acerca de esto, es un científico galés, estaba dentro de la cultura británica, ¿no? Se desarrolló y fundamentó la famosa teoría de la evolución, ¿no? En el cual se desliga totalmente de lo que venía desarrollando la cultura religiosa y teológica de la época, que Dios creó al hombre, y en donde de una u otra manera el hombre fue formado por elementos químicos y físicos. Eso lo vemos cuando estudiamos bachillerato, ¿no? Pero una de las cosas que me llama la atención es que Darwin hizo un doctorado en teología. ¿Sí? Darwin se desarrolló también como teólogo. No terminó el doctorado en teología, pero estudió teología. Su padre tenía un pensamiento creacionista. Su padre sí creía en Dios. Y de una u otra manera él trató como de desarrollar de que Darwin se diera cuenta de una u otra manera de que sí existía Dios, pero él tergiversó este proceso. Para los que desconozcan un poco la biografía de Darwin, Darwin tenía problemas bipolares. Tenía un problema también de resentimiento con su padre era muy estricto y de hecho dice que tenía herencia de asociación psicopatológica. Las personas que estudian psiquiatría le preguntaban a un amigo que es psicólogo sobre esto y me decía, no, es que Darwin tenía ciertos toques de esquizofrenia. Muchos de estos escritos que lógicamente Darwin desarrolló fueron apoyados por su padre, que en su momento pues sabía y entendía sobre la teoría de la creación, sobre que Dios hizo al hombre, ¿no? Pero por eso te estoy diciendo, ¿no? Esa primera teoría se desmonta a nivel bíblico. Salmo 100, versículo 3, el escritor de ese salmo me dice, reconoced que Jehová es Dios. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ya David, en la época, escribía, hey, hay que reconocer que Jehová es Dios y que usted solo no se hizo. Yo creo que Darwin más de una vez, porque en sus estudios teológicos quiso comprobar que esto no era real, no era cierto. Y una de las cosas que me llama la atención de este hombre, ¿no? Es que Darwin, todos los trabajos que hizo Darwin, se basaba en supuestos, ¿no? La primera, yo he leído en 2 ocasiones El origen de las especies de Charles Darwin. Y la segunda vez noté algo que tiene una referencia mucho con mi profesión secular como economista, que la economía se basa en supuestos y Darwin en su estudio biológico desarrolló puros supuestos. Es decir, we supposed to, como se dice en inglés, se supone que. ¿Qué quiero decir con esto? Que él desarrolló una teoría que eran puros supuestos. Él suponía, no estaba 100% seguro. Entonces, inclusive dentro del método científico, no existía una comprobación de ese término. En ciencia cierta, Darwin sienta la base de una doctrina atea en los ámbitos de la biología. Así como Carveni desarrolló para el ámbito jurídico
Darwin la desarrolló para el ámbito biológico. Tremendo, hermano. Y fíjate que investigando un poco sobre este tema, ¿no? Y chequeando notas y eso, porque es un tema bastante amplio, cuando uno se pone a ver todos estos temas, cómo yo veo esto desde una perspectiva bíblica. Y es lo que mucha gente no asocia, pero mucha de nuestro presente tiene que ver con todas estas cosas. En las áreas biológicas, en la área económica, en la área jurídica. El enemigo, pues de una u otra forma, sutilmente utilizó personas para establecer su puesto. ¿Por qué te digo esto? Porque los que estudiamos acá en Venezuela, todos pasamos por esta clase, por ejemplo, de Darwin, ¿no? Dándola como cierta, como que esto es. Me acuerdo cuando años que a mí me tocó ese momento, ya yo tenía como que la preparación de la iglesia, ¿no? de lo que aquí se nos enseña para eso. Pero como este tema, lo que lo acabas de mencionar, hay muchas otras cosas que están pasando, que se nos inculcan en la política, en la parte social, y el ser humano, a veces hasta el cristiano, lo toma como cierto y no se da cuenta que hay un precedente que realmente quiere imponer algo. Y es tremendo cuando teorías como esta simplemente sacan a Dios de la ecuación, porque no hace falta. No, mira, aquí hay una evolución, aquí las especies solitas, pues con el pasar del tiempo va a pasar esto, va a suceder aquello, supuestamente, ¿no? Como él decía, pero entonces Dios no hace falta. Y eventualmente el ser humano dice, si Dios no hace falta, entonces, ¿para qué voy a creer en Él? ¿No? Entonces es muy, muy importante esto. Fíjate que aquí sucedió algo en Estados Unidos. Aquí tengo una nota que me dice, el 10 de mayo del 2012, la entonces senadora Lucy Arce, ante la noticia de que el presidente Barack Obama había apoyado públicamente el matrimonio homosexual, reaccionó de la siguiente manera. Soy clara. No meramente por principios que me enseñaron en casa, sino yo tengo un grado asociado en ciencias y precisamente si vamos a Darwin, fíjate lo que hizo ella, ¿no? Que es el padre de la ciencia, es hombre, es mujer, femenino o masculino, si queremos dar continuidad a la creación. Y creo que aquí hay un argumento donde el ateísmo pues puede caer de peso, porque por más que ellos puedan filosofar y sacar teorías, no van a poder eliminar el argumento de que la creación y la multiplicación y el desarrollo de la raza humana es entre un hombre y una mujer. Eso no lo van a poder separar de allí. De hecho, Darwin no pudo eliminar de un solo plumazo la teoría de la creación, ¿no? Porque a punta de supuesto no pudo desarrollarlo como tenía que desarrollarlo. De hecho, hizo 6 ediciones de su tesis, ¿no? La física también desmontó este proceso, ¿no? Me imagino que lo que quiso decir en aquel momento la senadora en Estados Unidos es que lógicamente, pues bueno, si veamos, si todo evoluciona y de esa manera, pues necesita siempre el hombre y la mujer para un proceso de formación. Y es donde lógicamente la posición de la cultura homosexual para la época, siglo XVII, siglo XVIII, que estuvo Darwin, siglo XVIII y XIX, perdón. La cultura homosexual tomó bases, así como Carl Mackay tomó una base para el ámbito jurídico. Muchos de los homosexuales vieron que estos supuestos de Darwin, a pesar que Darwin pues, no fue homosexual, pero tampoco tiene una cultura abierta de la homosexualidad, pero este hombre creó una apertura entre religión y ciencia que no estaba presente en aquel momento y permitió permear la cultura científica de la época para decir que Dios no existe. Lógicamente, pues, de aquí surgió otra lucha del pensamiento que es en el ámbito filosófico. Pasamos del ámbito jurídico al ámbito biológico y el ámbito biológico me llevó a otra lucha de pensamiento, que es la parte filosófica con un hombre llamado Federico Nietzsche. Y eso abre la apertura global para otras cosas. Ahora, estamos hablando de Friedrich Nietzsche, ¿no? Que recuerdo yo haberlo escuchado cuando estaba en estudios internacionales, me nombraban mucho, hablando de teorías y de cosas, y es como que un referente en la filosofía, ¿no? Sí. Estándar, por llamarlo de alguna forma. Hay una frase que este hombre desarrolló, un hombre obviamente impío y totalmente contrario a lo que debería ser alguien que crea en Dios, y una de sus frases más famosas fue: Dios ha muerto, Dios sigue muerto,
y nosotros lo hemos matado. Pero, ¿cómo un ateo dice esto? ¿Entonces cree en Dios? Eso se llama contracultura filosófica, te venía diciendo hace rato, ¿no? La frase no significa que Nietzsche aceptara que existía Dios, ¿no? Él usó de manera de metáfora para poder decir unas palabras contraproducentes en aquel momento para esa cultura. Y de aquí vamos a caer un poquito en geografía e historia exegética. Nietzsche también perteneció al reino de Prusia. Vamos a poner un poquito atención con esto. El reino de Prusia, Alemania, Hungría, Austria, pendiente con ese concepto. Nietzsche era, en este caso, un hombre que perteneció al reino de Prusia, era prusiano. Nietzsche, su padre, era un pastor protestante, luterano, es decir, era un hijo de un pastor, ¿no? Este hombre quiso expresar de que el Dios cristiano no existía porque él no podía regir, porque él decía que no podía regir con ética y moral el ámbito y el ambiente de un hombre. Por eso tú me decías, Carlos, espérate, pero pareciera como que él tiene que en su manera de decir como que sí existe Dios, y es lógico, ¿no? Yo creo que si en nuestros países latinoamericanos no existiera delincuencia, pues no habría en ninguna de las casas ni rejas, todo estuviera abierto, ¿no? Como hay delincuencia, una desorganización social increíble, nosotros tenemos, pues en este caso, rejas, seguridad. Eso significa de que hay delincuencia. Si no hay delincuencia, no hay barreras. Para tú decir que Dios no existe, tú tienes que aceptar primero el inicio de que existe un Dios. Entonces, para que tú veas la contracultura filosófica, para yo explicar que Dios no existe, tiene que existir Dios. Y por eso él decía que nosotros habíamos matado a Dios en su libro, ¿no? Nietzsche se alimentó por las corrientes del pensamiento filosófico del siglo XVII y XVIII de la Revolución Francesa, en donde hablaban en contra directamente acerca de la libertad de pensamiento y de la estructura de la no religión. Y él se alimentó de esto, a pesar de que este hombre Nietzsche fue un hombre en sus inicios religiosos. En los primeros años de la vida de Nietzsche no fue ateo, él se convirtió en ateo años posteriores. Pero es que esa era la realidad de la ciencia del siglo XIX. Cambiar de un solo plumazo todo lo que el Señor había generado en la conciencia del hombre sobre el ámbito de la creación, ¿no? Porque bueno, el hombre, según Darwin, pues tuvo acontecimientos de cambios en el ambiente físico y el ambiente químico. Es bueno señalar lo siguiente, ¿no? La tesis de Nietzsche sembró una base plena para los homosexuales porque Nietzsche era homosexual. Nietzsche, Federico Nietzsche en sus últimos años de su vida, pues también fue un drogadicto, un amante empedernido del opio, ¿no? Él estudió en muchos de sus planteamientos las relaciones homosexuales porque leyó mucho a Sócrates, ¿no? Sobre la estructura del alma y del espíritu. Gracias a Dios que el apóstol Pablo habló acerca de esto. Pero él hablaba de que había algo inherente sobre los estudios de Platón y Sócrates acerca del alma y del espíritu. Porque él decía de que debía haber algo más. Claro, por supuesto, el algo más que había se llama pecado, ¿no? Había en él una hueste espiritual de maldad que lo llevaba a desligar totalmente. Él tenía que ir en contra de la cultura cristiana porque no lo iban a aceptar como homosexual. Podías llegar a la iglesia y lógicamente pues el Señor te podía cambiar, pero tú no querías cambiar, tú querías que te aceptaran de esa manera. Y Dios es claro. Dios ama al pecador, pero Él detesta al pecado. Una de las cosas de la iglesia luterana en los tiempos de prusianos era muy dura para la cultura homosexual. Y lógicamente que el reino de Prusia estuvo fundamentado mucho bajo la iglesia luterana. Algunas afirmaciones biográficas inclusive afirman de que este hombre Nietzsche pues no era una base de ética y moral. Tuvo hasta relaciones sexuales con su hermana. Algunas biografías lo afirman plenamente, es decir, él quería ir en contra de la ética moral que preestablece la palabra de Dios. ¿Para qué? Para desmontar totalmente el ámbito filosófico, porque el apóstol Pablo hablaba también de las sutilezas y de las huecas que eran ellas, ¿no? Y por eso te hablaba de la filosofía un poco. Cuando el apóstol Pablo me habla acerca de los estoicos y de los epicúreos, hay que recordar algo, ¿no? Sócrates hablaba sobre esos tratados. Sócrates hablaba sobre los tratados de los epicúreos, sobre la percepción de eso, de los epicúreos. Y yo tuve la ocasión de leer 3 libros de Nietzsche en mi profesión. Uno, lógicamente, así habló Zaratustra sobre los términos de religión,
cuando estudié teología, perdón, tuve que estudiar estos libros. Otro de los libros era La genealogía de la moral, que hablaba sobre la ética y la moral, y un libro que se llama El Anticristo. De hecho, este libro del Anticristo lo estudió muy bien Adolfo Hitler. Dentro de esa cultura y dentro de esa cultura filosófica, Nietzsche se retroalimentó siempre diciendo Dios no existe. Y él prefería creer en el enemigo, en el diablo, Satanás, que en Dios. Y es ilógico, ¿no? Si existe lo blanco, existe lo negro. Y si existe el enemigo, existe Dios. Entonces, realmente la contracultura filosófica de la época de Nietzsche fue muy arrebatador. Pero sentó la base, Ricardo, también para otra persona. Y esta persona era Carlos Marx, no olvidando que Nietzsche murió de sífilis, ¿no? Si a mí me dicen, un drogadicto te puede enseñar ética y moral, creo que no. Yo no creo que una persona con ese concepto, y me disculpa, sin ética y moral me puede dar a mí una clase de moral y yo regirme por lo que me dice. Entonces, yo discuto mucho eso con la gente que estudia filosofía sobre los términos de Nietzsche, porque yo creo que de Nietzsche yo no debo aprender nada, ¿no? Una persona que con su ejemplo no me dio un buen ejemplo, no puedo retroalimentarme de eso. La otra parte, vimos que el ateísmo se desarrolló en el siglo XVII con varias versiones: biología, jurídico, con Carveni, y en este caso en el ámbito filosófico, pero también cayó en el ámbito económico. Y uno de los padres del ateísmo también filosófico económico era Carlos Marx. Carlos Marx, pues parece mentira, él en su momento, pues todo el mundo comprende que él era alemán judío, también perteneció al reino de Prusia, y ojo con eso, al reino de Prusia, otro ateo que desarrolló un ambiente filosófico, económico dentro del reino de Prusia, Ricardo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo que desarrolló esa componente política dentro de ese reino. Marx se desliga completamente, lanza su teoría de que la religión es el opio de las naciones, se desliga de Dios. Era un hombre que, a pesar de que muchos digan que iba en contra de la homosexualidad, desliga del ámbito económico que Dios existe y dice, bueno, nosotros lo más importante es la lucha de clases. Y para que haya una lucha de clases, pues existe el rico y existe el pobre. Y no debería existir lucha de clases. Al haber estructura de lucha de clases, pues entonces deberíamos aceptar a los homosexuales. Estás viendo cómo está percibiéndose el ateísmo. El ateísmo hace una apertura acerca del término sobre la libertad de las naciones, y El Capital, el libro de Carlos Marx, lo desarrolla, ¿no? Lo declara, lo afirma. Dios no puede existir. ¿Por qué? Porque, bueno, Nietzsche, que perteneció también a los mismos periodos de tiempo, tanto de Darwin como de Carlos Marx, afirmaban que lógicamente la ética y la moral en la economía no lo podía regir un tercero, sino lo regía el hombre. Si lo rige el hombre, ¿por qué existe corrupción? Y el hombre a la corrupción no lo llama pecado, lo llama un error. Triste, porque si tú estudias la parte exegética de cómo Israel en la Biblia fundamentó el ámbito político de que un rey surgiera como Saúl, era de que los hijos de Samuel eran corruptos. Eran jueces y se habían corrompido. Es decir, Saúl, en su momento, su reinado comenzó quitando de una u otra manera los procesos de corrupción que se veía. Carlos Marx, con el trabajo de la lucha de clases, permeó los pensamientos de plano económico desde la Europa de aquel momento, ¿no? Y de ahí permeó también a los pensamientos homosexuales de la época. ¿Por qué? Porque la ociosidad es base fundamental de la mayoría de estas personas. Porque una mente ociosa realmente lo que hace es ser un cajón del enemigo, como escuchamos en un predicador, ¿no? Y también los altos jerarcas, escúchame bien, y militares del reino de Prusia, en su momento eran homosexuales. Y habían llegado en un momento de que estos hombres iban a llegar a ser hasta pederastas. Ya estaban comenzando a ser pederastas, que hoy usted lo ve como un asombro, pero es algo que hoy se está desarrollando poco a poco. Carlos Marx, que perteneció en su momento a la socialdemocracia alemana y al Partido Comunista, desarrolló este trabajo de la lucha de clases en las clases obreras, porque las clases obreras no permeaban mucho el ambiente homosexual, ¿no? Pero sabía y entendía que había haber igualdad. Todo el tema del laissez-faire igualitario en los términos de la Revolución Francesa los tomó
Y lógicamente, si no hay libertad de pensamiento y de que te acepten como tú eres, lógicamente no hay una liberación completa de la lucha de clase. Anécdota, tuvo 7 hijos, no fue un excelente padre, no era un hombre trabajador. De los 7 hijos, solamente 3 llegaron a la edad adulta, 2, si no me equivoco, se suicidaron. No era tampoco la gama y la meca de decir, yo tengo ética y moral para poder regir. Y el último de los grandes ateos del siglo XX y siglo XIX, ya en sus últimos momentos, Sigmund Freud, que hoy es una panacea para muchas personas. Es el último gran toque especial que tuvo el ateísmo de aquel momento, también fue del reino prusiano. De los 5 hombres fundamentales para el ateísmo del siglo XVIII y XIX, eran 4 del reino de Prusia. Este hombre desarrolló una tesis sobre la sexualidad infantil perversa, polimorfa, en el cual decía de que había cosas de antecedentes en la conducta del hombre que eran de predisposición para muchas cosas. Sigmund Freud también desarrolló la base de que había que aceptar a los homosexuales porque en muchos de sus inicios habían traumas y bueno, que no eran culpables de esto y que no se le llamara pecado. En el siglo XVIII y XIX la homosexualidad era un pecado porque era una cultura teológica, religiosa, y más el reino de Prusia, en donde el movimiento luterano era muy fuerte, y él dijo, vamos a acabar con este nombre, y lo primero que él quiso era quitar el término pecado dentro del vocabulario de la sociedad prusiana. Entonces, observa, todos estos permitieron y tuvieron lazos y afinidad con los homosexuales de la época y crearon una vasta sociedad en el desarrollo de la cultura homosexual. Sigmund Freud también desarrolló tesis sobre los movimientos estoicos de Sócrates. Es decir, el movimiento de Sócrates estudiaba la conducta del individuo no a través del pecado, sino del alma, en procesos neurológicos y procesos conductuales. Es decir, de que estos 5 hombres, bajo los parámetros que venían desarrollando, crearon una relación directa, no indirecta, entre el ateísmo y la homosexualidad. Pero es que, hermano Ricardo, existe una relación directa. Ya en la carta de los Romanos, el apóstol Pablo lo señalaba de manera afirmativa. Ahora, hermano Carlos, queda más claro, ¿no? La relación entre el ateísmo y lo que explicaba el apóstol Pablo en la carta de los Romanos capítulo 1. Se puede decir que este capítulo es prácticamente un tratado escatológico porque narra tal cual lo que estamos viviendo, y es asombroso cómo el Señor pues le dio eso al apóstol Pablo, porque pareciera que fuese escrito hoy. Y me gusta mucho esto porque nos hace pensar un poco más en que es importante entender la escatología. ¿Qué es la escatología? Mucha gente lo confunde con profecía, el término, ¿no? Pero realmente la escatología es el estudio de lo que no ha sucedido, de lo que va a suceder, lo que vemos mucho en Apocalipsis, las señales que le pidieron al Señor, porque Él decía, bueno, yo voy a volver, pero ¿cómo vamos a saber? ¿No? Le preguntaron. Y para eso quiero leer 2 porciones de la palabra de Dios que fueron mencionadas en el primer programa para entender un poco lo que significa estos días y cómo todos estos temas están entrelazados. Mateo 24:37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26, mira cómo lo comenta Lucas. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esta es una palabra que hay que analizar. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, Sodoma y Gomorra, ¿no? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Fíjate que hoy en día se habla mucho de lo que es el nuevo orden mundial, ¿no? La gente dice, por ejemplo, con esta pandemia, que esto fue elaborado, lo hicieron en un laboratorio, y a la gente le gusta, ¿no? Pero me parece que la gente habla como muy ambiguo, con mucho desconocimiento, ¿no? Coméntanos algo sobre esto, hermano Carlos. Bueno, primero, cuando leíste lo escrito por el apóstol Pablo, es cierto, ¿no? El libro de Romanos capítulo 1 es un estudio escatológico que realiza el apóstol Pablo y que nosotros hoy en día lo pasamos por debajo de la mesa. Porque muchas personas dicen, bueno, no estamos descubriendo el agua tibia, homosexuales han existido en todos los tiempos. Bueno, y es correcto, sí, ha habido homosexuales en todos los tiempos. Pero la gran diferencia es que actualmente se está exigiendo y pidiendo algo que se llaman los derechos de la homosexualidad. Y solamente eso se ha dado en 3 momentos de la historia de la humanidad. Siglo XVII y XVIII que comentábamos, comenzó un despertar de ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero los derechos no estaban afirmados 100%. Pero actualmente, en estos tiempos que estamos viviendo, en cuanto a la percepción de la visión escatológica, el apóstol Pablo comienza la reseña, el ateísmo va a dar la premisa para la exigencia de cada uno de estos derechos, ¿no? Para nosotros los cristianos es sumamente importante reconocer, ¿no?, de que la palabra de Dios enmarca, como Dios propiamente lo dice, la ética y moral de cada uno de los cristianos, ¿no? Y el ateísmo lo que ha querido es eliminar estos principios de valor y ética moral. Eso fue lo que trató de realizarse durante el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? En donde estas personas querían borrar del pensamiento del hombre lo que es Dios en la vida de los hombres, en el ámbito biológico, médico, psicológico, económico y filosófico. Pilares fundamentales en cuanto a la estructura de la ciencia, del libre pensamiento, ¿no? Y hablaste de un tema delicado acerca de la teoría del nuevo orden mundial. Una cosa es importante de que hay mucha gente habla sobre estos términos, ¿no?, que tú los decías, pero a veces lo hablan de una manera muy ambigua. Porque, bueno, buscan cualquier tema de información en internet y pareciera como que eso fuera realmente cierto. Y hay que tener mucho cuidado con cada una de estas cosas. Pero sí, realmente es parte de la teoría del nuevo orden mundial. Y esto no es algo que sea como que nuevo, ¿no? El hombre ha querido establecer en diferentes momentos el orden mundial. En el siglo XVII, XVIII y XIX se asentaron las bases para generar la estructura de pensamiento para el nuevo orden mundial. No se dio por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, porque realmente pues vivieron momentos diferentes. Pero la estructura de pensamiento del siglo XVIII y XIX era para sentar lo que en su momento quería el nuevo orden mundial en comienzos del siglo XX. Es ahí en donde la señal de la homosexualidad es una señal inminente de lo que tú acabas de leer en ese momento, ¿no? Tú leíste acerca de estos días que duramos 2 programas hablando respecto de eso. Mateo y Lucas comienzan y expresan 3 momentos importantes en la historia. Y lo hablábamos de esos momentos. Esos eran los momentos de Noé, los momentos de Lot, también lo pasó. También los momentos de Nínive lo pasó. Y esos eran momentos o tiempos importantes en donde esa cultura también desarrolló de una u otra manera esos derechos para la homosexualidad. Es tremendo, tremendo porque el orden mundial hay gente que no le cree. Piensa que eso es invento de la gente, que uno se está volviendo loco. Y claro, también hay personas que se van al otro extremo, que viven todo el tiempo asustados, que un chip, que no sé qué, que ya eso está listo. Pero, ¿qué sucede con esto? Porque parece como un guión de película, ¿no? Sí, correcto. Y la gente pues a veces dice, ¿será cierto esto? Pero realmente ahí en la sociedad, siento yo, como que un deseo de imponer, ¿no? Por eso países como Estados Unidos tienen leyes antimonopolio y muchos países también, porque en lo económico se ve, en lo político también se ve, quiero imponer, ¿no? Pero realmente esto no es nuevo. Esto pues tiene
tiene mucho, se puede decir, siglos, ¿no? Creo que me recuerdo ahora lo que sucedió con la Torre de Babel, ¿no? En aquella época. Se puede decir que eso fue ¿por qué Dios habrá querido disolver eso, no? Bueno, porque ese es el primer vestigio acerca de crear o generar una nueva manera de ver el mundo, es decir, el nuevo orden mundial. El primer elemento del hombre de generar un mundo único con una propia cultura fue en los momentos de la Torre de Babel. Es decir, que ese es el primer vestigio del nuevo orden mundial. El hombre ha querido internacionalizar, globalizar, que ya ha llegado en estos momentos, en un solo pensamiento, en una sola visión, en una sola cultura, ¿no? De manera afirmativa, tú lo estabas declarando hace rato, ¿no? Esos son vestigios muy antiguos. Los imperios han querido conformar eso, pero lógicamente ha sido extremadamente a la fuerza, ¿no? Pero lo que permite unificar el pensamiento del nuevo orden mundial es la libertad. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos la paz es fundamental para el proceso del nuevo orden mundial. Y dentro de la paz es el concepto del libre pensamiento. Pero decía con anterioridad, el reino de Prusia, Alemania y todo ese proceso que se vivió en su momento, fue el bastión importante para la libertad de pensamiento, específicamente sobre los homosexuales. Ellos crearon la base, escúcheme bien, biológica, jurídica, filosófica, económica y psicológica para lo que en su momento se truncó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, en el proceso de internacionalización, el hombre quería unificar, en este caso Europa quería unificarse, porque lógicamente el reino de Prusia había perdido valor en cuanto a los procesos económicos y políticos. Hitler lo toma, de hecho Hitler tomó algunas estructuras de pensamiento de Nietzsche, pero él trastocó su pensamiento de lo que venía avasallando el siglo XVIII y XIX, que es el libre pensamiento económico, jurídico, pero libre pensamiento en cuanto a los derechos de los homosexuales. Hitler, pues lógicamente mató a casi más de la mitad de los homosexuales en Europa, inclusive a los judíos, por supuesto, ¿no? Y él en su parámetro decía de que había que exterminarlos. Entonces, claro, hubo una ruptura de lo que venía en la estructura de pensamiento del siglo XVIII, siglo XIX, hacia el pensamiento del nuevo orden mundial. Porque el nuevo orden mundial actual sabe y entiende que hay que cambiar la estructura de que Dios no existe a través de la naturaleza del hombre. Por eso es que el homosexual hoy, o su cultura, delinea de que hay que totalmente darle plenamente libertades a cada uno de estos hombres. Y lógicamente, el nuevo orden no se dio en los tiempos de Hitler porque el único ámbito que no se dio fue el jurídico. El biológico se dio el psicológico, se dio el filosófico, el económico, pero el que no se dio para libre apertura para los homosexuales fue el pensamiento jurídico. Pero fíjate ahora cómo marchan las cosas, ¿no? Claro. Que ellos siento que han tratado de aprender de lo que para ellos se puede llamar error, ¿no? Y ahora están muy metidos con las legislaciones en los países. Fíjate cómo funciona en Estados Unidos con el Partido Demócrata, ¿no? Todas esas libertades que es como que necesitas, si tú quieres crecer en el mundo intelectual o político allá, pues necesitas apoyar esto. Y muchos países ya han apoyado no solamente el matrimonio, porque digamos que bueno, se quedó allí, pero hay países donde ellos pueden adoptar. Fíjate, ellos pueden adoptar. Entonces va una espiral tremenda de pecado en esto. Entonces, como estábamos comentando, ¿no? En el momento de Hitler, cuando hace ese proceso de cambiar la estructura política, económica de Europa en su momento, el único ámbito jurídico que no coincidió fue de que Carl Maria Kerveni, su pensamiento jurídico no se dio. Entonces, fue el único pensamiento que no se dio, ¿no? Pero es allí donde precisamente las enseñanzas de Jesús estriba en que realmente Dios nos estaba mostrando cuando estuvo aquí en la tierra lo que Él quería mostrar para estos tiempos. La enseñanza escatológica que tú leíste del libro de Mateo y el libro de Lucas, el Señor estaba mostrando algo que era importante. Decía que como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, esos días eran importantes, los días de Nínive.
en la época de Jonás eran importantes. ¿Por qué eran importantes, Ricardo? Porque el ámbito jurídico se dio para esos momentos. Los griegos no lo aceptaron, los romanos no lo aceptaron. Hubo pequeños preludios en el Imperio Romano, pero en donde el César podía hacerlo, pero no de manera global, ¿no? Pero la sociedad de Sodoma y Gomorra legalizó el matrimonio homosexual. La Pentápolis bíblica en su momento estaba en los inicios, en los albores de decir, vamos a legalizar el matrimonio entre personas del mismo género. Eso lo vivió en aquel momento la Pentápolis bíblica, pero también lo vivió en el centro cultural de Babilonia, como era Nínive. Es decir, de que el Señor, cuando destruyó a esos, podría decir, imperios en su momento, fue porque habían legalizado de manera jurídica, escúchese bien, los abogados pueden buscar esto, de manera jurídica el matrimonio entre iguales. Sabemos que lógicamente Dios destruyó esto porque llegó hasta ese extremo. A pesar de que en los momentos de Nimrod no hay ese proceso de decir que el hombre llegó en el ámbito antropológico hasta esos extremos, es importante señalar que ellos en su momento estaban pasando por eso. Hoy en día, a nivel escatológico, el mundo actualmente está conformado por 194 países. 194 países. De esos 194 países, 30 países ya legalizaron de manera formal, Ricardo, el matrimonio entre personas del mismo género. Se estima que para el 2025 ya sean 95 países los que legalicen de manera formal, porque del ámbito legislativo ya han avanzado enormemente para legalizar eso. Eso significa que para el 2025 el 50% de los países del mundo van a legalizar el matrimonio entre personas del mismo género. Y eso trae como apertura también que se desarrolle, escúcheme bien, el movimiento también pedófilo y pederasta, porque en el siglo XVII y XVIII, al legalizar ciertas cosas en un pequeño espectro, querían legalizar también el proceso de los pederastas. Ahora, ¿qué tiene que ver el proceso del nuevo orden mundial? Vuelvo y repito, Hitler quería establecer el nuevo orden mundial para su época, para su momento. Ahora bien, esto es una teoría de conspiración, ¿no? Que se ha visto en libros, en películas, en muchas cosas, ¿no? Pero este es un proceso que realmente es un plan diseñado por el enemigo, ¿correcto? Un plan diseñado en donde haya un gobierno único, colectivista, burocrático, pero que sea unificado. Tú hablas de la Torre de Babel. La Torre de Babel era unificar un gobierno para todas las naciones. El gobierno único actual lo quiere hacer de esa manera. No siguió el siglo XVII, el siglo XVIII, porque el ámbito jurídico no estaba preestablecido. Pero hoy en día está dado todo. Recordemos que cuando en la década de los 40 y la década de los 50, cuando se establece la Liga de las Naciones, después se cambió el nombre a la Organización de las Naciones Unidas, el pensamiento del hombre era poder unificar los criterios políticos. Es un poco complicado, ¿no? Sobre todo, pero ¿quién iba a pensar que en Europa se iba a unificar la Europa en una moneda, en un parlamento? Y vamos a la parte escatológica y para que lo entendamos. Daniel capítulo 7, versículo 23. Un libro profético. Daniel 7 dice de la siguiente manera, 23. Dijo así la cuarta bestia, será un cuarto reino en la tierra, hablando del último imperio, de las 10 naciones que se iban a formar, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ojo, recordemos de que dentro de esos reyes están 5 países de Europa, 5 del Asia Menor y países árabes. En escatología se ve eso. Y dentro de esos 5 europeos se estima y se cree que está el reino de Prusia, Alemania y todo eso con género. Pero dice más adelante, el 25, y hablará palabras y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Es decir, que Daniel ya decía que lo que iba a hacer esta persona era cambiar la ley. ¿Y qué es lo que se ha querido cambiar en los últimos 200, 300 años? La ley para los derechos de los homosexuales. Observa de que es un término escatológico. Y si nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 17,
en el versículo 13, estos tienen un mismo propósito, hablando de que los reinos iban a entregar el poder. En el versículo, comencemos el 17:12. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y escúchame, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Cuando hablamos de poder y autoridad, hablamos inminentemente de las leyes. ¿Sí? Actualmente el mundo está unificado a través de leyes, y esas leyes tienen que ser leyes casi que universales. Y una de esas leyes universales cambiantes que tiene que darse es la aprobación plenamente en más del 50% de los países del mundo del derecho de los homosexuales a casarse, a tener hijos de una u otra manera, que ya 30 países lo han establecido. Es decir, de que el ateísmo nos conllevó a la libertad en la expresión sexual en cuanto a que los homosexuales piden sus derechos, pero eso ya lo estaba estableciendo la Biblia de manera escatológica. Daniel lo afirmó que iban a cambiar la ley. Jesús lo dijo que en Mateo y Lucas, que se iban a casar y se iban a dar a casamiento. Y eso es muy importante. Casar es lo normal, pero dar en casamiento, eso es una cosa que es ilógica. No es que te entrego a mi hija, no, sino que iban a permitir en el segundo ámbito cambiar la ley para casar ¿a quién? A los hombres del mismo género y mujeres del mismo género. En nuestro país, Venezuela, el Código Civil preestablece tácitamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Están tratando de cambiarlo, es cierto. Pero cuando Jesús hablaba acerca de casarse y darse en casamiento, ese darse en casamiento era el poder permitir entre mismos congéneres. Y Jesús ya lo decía. Es decir, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos momentos en donde la profecía se está cumpliendo. De exégesis apologética y escatología de esos días y estos días, mando Ricardo, en cuanto a la Biblia homosexual. Por eso comprobamos plenamente de que la Biblia es un libro pleno y completo. Wow, Carlos. Tremendo. Creo que no hay nada que añadir. Es una forma de concluir, ¿no?, con este estudio que hemos estado desarrollando en estos 3 programas, para darnos cuenta cuán importante es escudriñar la palabra de Dios. Claro que sí. Porque la raíz de todo lo que hemos hablado en estos programas ha sido la palabra de Dios. Así que, amigos y hermanos que han estado sintonizando este programa, queremos agradecerle el tiempo que nos han regalado para compartir este tema. Si usted tiene otro tema que desee que lo toquemos, usted nos puede escribir. Queremos también, si tiene alguna pregunta, algún comentario. Todos nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Mi papá, nuestro pastor, el hermano Juan Gómez, siempre dice que la Biblia es como sacarle un tubo de agua al océano. Hay una fuente de conocimiento tremendo, y cuando contrastamos esto con la historia, no vamos a conseguir que es importante escudriñar la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. No sé si tienen una palabra final, Carlos. Dual, despedirnos, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a seguir trabajando para ustedes en próximos programas. Comparta con sus amigos cada uno de estos programas, que es bueno que conozcan qué creemos los cristianos y qué nos enmarca la palabra de Dios. Dios les bendiga y que la paz del Señor esté para cada uno de ustedes.